Esto es una zona protegida, muy cerca del mar, protegida de la naturaleza del Parque de Sintra, Parque Forestal, Parque Mundial, cerca del océano, en la playa, muy cerca de Cabo da Roca. Es un sitio increíble. Bienvenidos, jóvenes. El maestro Joao Tiago Aguiar de Tiago Aguiar Arquitectos. Bienvenidos a Quinta del Baño. Maestro, cuéntanos, por favor, cómo llega a ti este proyecto. Ah, yo pienso que el cliente nos seguía en el Instagram. Ujú. Le encantaba nuestros proyectos con el uso de azolejo, Sí, ¿sí? sí, sí. Azolejo, que algo muy típico portugués, secular, tradición, con mucho color, pero ahora a nos encanta más la textura, no tanto por una mezcla de colores, pero usando una color o dos colores, pero u- la utilización de un material muy tradicional en un contexto contemporáneo, actual. Entonces, como una reinvención del uso de los materiales. Entonces, la casa fue construida un poquito por aglomerados, a medida del tiempo que necesitaban de ampliar, lo crecían, pero sin una lógica o Sin un algo plan. pensado, un plan. Entonces, que necesitaba, por eso nos llamaron para pensar como un todo y hacer lo que fuera necesario para tornarlo más Integral. integral, más un conjunto que con más sentido. Con sentidos, claro. Hay una pequeña piscina afuera y hay una otra más grande, pero que está ahora siendo rehabilitada. Tuvo un problema en las máquinas de la bomba, entonces tiene que ser cambiada. La idea principal, el concepto que está por detrás, que había tres volúmenes, aunque el molino, que eran blancos, se destacaban de la envolviente, de la naturaleza. Entonces, nuestro concepto era más de integrar toda la arquitectura, mezclarla con la envolviente, como si no existiera la casa o algo así, era algo que se mezclaba con el paisaje. Entonces, ese es el color de la Piedra del Cabo, que es donde nosotros estamos, que Cabo da Roca es muy cerca. El azulejo, que es artesanal, de Mariana Vaz Costa, que es una artista, arquitecta también de formación, pero se empezó a trabajar con cerámica y ahora solo hace de eso, que es de su creación. Nos le hemos pedido este color, como que la base, el piso cero con azulejo que tiene el color del mar, del océano, arriba el color de la piedra del cabo, de la área cercana de eso. ¿Cómo logran ese color? ¿Es un estuco? ¿Qué tipo de material es? Eso es a base de cal, el tradicional que no es una pintura, una tinta normal, es con cal que hace una mezcla, es como un barramiento, algo que tiene textura y no es perfecto, que es manual, siempre con el toque artesanal de las cosas. Claro, Entonces, el mismo aquí en color de este la piedra. volumen que hace la conexión entre los dos volúmenes de las casas, había un otro volumen con las tejas y todo, pero no era claro, no era limpio, tiene mucho ángulo, mucha cosa, entonces quería algo más consensual, más ausente, que reflectía la envolviente, el paisaje y todo, que quien está de dentro puede mirar para afuera, pero quien está de fuera no puede mirar para adentro. Entonces, que te da como ausencia, pero la presencia, pero la ausencia una vez más. Hay dos donkeys, dos burros, como Dos dicen. burros, sí, Hay sí, sí. dos, hay dos. Entonces, Hay que seguir sus marcas. Interesante el color del aluminio que utilizaron, ¿eh? champagne.
Champán. Champán. Ha pensado que era una color que mezclaba bien con el azulejo, Claro. el color del mar, pero también con ese color de la piedra del cabo. Eso era un muro que existía, pero no tenía la misma altura, entonces lo quedamos, soltamos para parecer que el volumen continuaba todo continuo, sin interrupción, el azulejo dobra, pero el muro continúa para proteger si estás aquí, porque eso es la Master Suite, es a detrás de eso. Ok. Pero se permaneció, pero soltó para poner como un volumen siempre que hay continuidad. Mira, la vista es increíble. Vean eso, jóvenes. Cómo se junta el mar con el cielo? Es increíble. Eso no se ve Increíble. todos los días. Pero hay caballos también. Ah, no le echen la culpa al Y un burro. pony. Pero no hay, No veo al burro. el burro no sé dónde está. Entonces abajo es la sala de cine, de juegos, de pool, arriba la Master Suite. Qué ligero, ¿no? Cómo se integra con la topografía. Nunca se siente la casa de estos niveles. Es muy sutil. Y están libres aquí. Entonces allá es la piscina principal, que es muy grande. Arriba es un espacio de gym, sauna. El cuerpo principal social con dos suites arriba. En ese lado, otras dos suites. Qué interesante cómo todo lo unes con este azulejo, ¿verdad? Este Sí, ser. tiene una ligación en todo. Después arriba. Las tejas también han sido pintadas con lo mismo material para todo tener el mismo color. Ah, ok. En el También camino, están encaladas las sí, tejas. también todo el mismo color. No sé si he mirado cuando habíamos venido en el auto, Sí, sí. la, el color de la falesia, de todo, de la piedra, del mare. Entonces, para resemblar un poquito el color de la piedra y todo en la casa, como que una continuación que se mezcla con todo eso. Es muy bonita. Claro, ¿verdad? El azulejo es como el mar, el, el color es la roca, Sí, ¿verdad? sí. Eso, aunque es un material que Santa Catarina, que es a tijuleira, como se llama en portugués. También es algo artesanal, hecho a la mano. Y tiene también el mismo color que entonces hay un conjunto que tú lo entiendes. Pero es increíble la vista. Una vez más, la protección del viento. Te quedas acá y tienes esa vista increíble. Claro, para las personas que no vieron el proyecto anterior, explícales un poco sobre los vientos de esta zona. Los vientos predominantes en Portugal, especialmente en el verano, que cuando el tiempo es más caliente, te vas a la playa, es nortada, que vientos predominantemente es de norte en noroeste. Entonces hay que proteger norte es para allá, noroeste para allá. Entonces volvemos la casa una vez más al sur, pero esa casa ya existía, nosotros solamente la rehabilitamos, pero siempre con la preocupación también con la vegetación, con el paisaje para te proteger. Hoy día ha sido un día que está con muy viento, pero aquí se está bien, aquí se Mm. está protegido. Pero se vas afuera y mira el mar que tiene los, las Las velas olas. pequeñas, las olas. Entonces, las casas estaban separadas. No, tenía una otra casa Ajá. con una otra orientación, rotación, también con blanca, con teja y todo, pero se quebró en dos volúmenes y se creó ese volumen más minimalista con el cristal que refleje, que crea una ligación entre los dos.
Ya Era un entendí. poco raro el otro volumen. Tenía muchos bicos, intersecciones muy exquisitas, que no Más era bonito, complejas, ¿verdad? que no era bonito. Sí, me encanta porque aquí están reflejando los colores turquesas y aquí se pierde más. Este es mucho el espíritu de la arquitectura portuguesa, ¿verdad? El respetar, el integrarse, pero al mismo tiempo de una forma, como tú le llamas, contemporánea, ¿verdad? Desde unos puntos el champán, el aluminio parece color crema, de repente se ve un poco más dorado, Va cambiando va también, cambiando. cambiando. Aquí ves Mariana Vaz Costa, la autora de los azulejos Saludos, Mariana, artesanales. Es increíble, es un artista muy bueno. pero buenísima. Y qué importante también es como el, el, el Sí, para perímetro, dar ¿verdad? De ese color. el ritmo de las olas. Bien. El mar crispado, que no es tan, especialmente acá, que es más con el viento, es muy más Es más, aresta, más más quebrado, sí, quebrado. sí. ¿Y este árbol qué le pasó? Yo pienso que ha sido podado cerca esta semana o la semana pasada o así. Ha estado cortando y podando. ¿Verdad? Como que le falta el Sí, mucho, centro, ¿no? mucho. Es que aquí el viento, ya vimos, los árboles se doblan. Sí, es muy Es fuerte, muy ¿eh? fuerte. Muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Qué bonita esta pieza. Acá tenemos lo mismo, entonces tenía un muro que ligaba los dos, pero se quebró para que el azulejo vuelva y tú sientas que es un volumen que tiene Ujú. todo el mismo material, que cose todo. Ah, por eso lo Entonces lo separas. separa Ya. para que se puede perceber. La construcción original era solamente ese molino, después esa casa, después la segunda casa y por último la tercera casa. Cuando nosotros hemos llegado, ya estaba todo construido, pero sin una organización muy clara. Entonces, Por eso haces este trabajo de verdad, del basamento, sí, sí, de que teje, unión y ¿verdad? todo. Ujú. Y la quebra con ese volumen de cristal. Ahí están las ventanas curvas, Ya. ¿verdad? Ha llegado solamente hace 3 semanas o algo así. Cuando nosotros hemos hecho la reportaje fotográfica, que no estaba todavía, entonces no puede. Que no está las tintas de todo adentro. ¿Para qué se usa este espacio? ¿Perdón? ¿Para qué se usa el... Ese es un apartamento Ajá, independiente. Tiene sala, kitchenette y tiene una suite arriba. ok, Es como un apartamento dentro de la casa. claro, Si vas a invitar personas para quedar acá, si quieren estar en su espacio, puede quedar una familia acá, un casal, algo así. perfecto. Qué bonita textura, ¿verdad? Se siente suave. Vean cómo se mueven las nubes. Estaba mirando lo mismo, es increíble. El viento está muy fuerte. La velocidad es increíble. Eso no es fácil. Encontrar cristal curvo, que producir también las ventanas con la curva y todo. A la Pero medida, ¿verdad? antes estaba en 4 secciones, pero ángulos con la curva del molino que no quedaba bonito. Entonces era una cosa muy importante para nosotros, principalmente porque es lo que miras en primer lugar cuando llegas a esa casa, era ese vidrio, esa ventana, que estaba líneas rectas, se tenía que quedar con la misma curvatura del molino. Claro. ¿Y cómo funcionaba el molino? Antiguamente era para producir cereales con las Sí, sí, velas sí, claro, claro, con y las con el hélices. viento Ajá. que ponía y movía lo que los trigos y la cosa para hacer pan y otras cosas. O sea, tenías ahí las velas, Sí, 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 tiene todo. qué bonito. ¿Te tocó verlo? No, no.
Cuando yo llegué ya Ya no no, está. no estaba nada. Claro, molinos de viento, unos escalones formando un patio. Entonces, eso era una de las principales intervenciones que hemos hecho porque había una cocina, pero separada completamente del comedor y de la zona social. Entonces estabas en la cocina, parecía que estabas de castigo o algo así, que no mirabas al mar. Entonces, para tornar todo más amplio, más continuo, se hace eso, que está ahí un poco, perdón. No se preocupen, la casa está habitada. Acá también tenemos eso, claro que para el coffee, pero también se puede, una vez más, lo mismo. De, la piedra es, en ese caso, es azul macaúbas, que es una piedra muy rara, porque azul es lo más raro de encontrar en la tierra. No hay piedra casi azul. Entonces, azul macaúbas es muy raro, es una piedra muy, muy cara. Como que 2.000 euros el metro El cuadrado. metro. Es increíble. Pues está muy bonita. Pero que estábamos cerca del mar y todo, entonces queríamos tener el color Se del mar. justifica. Aquí una vez más la puerta que disimulada no vas a mirar, entonces que tiene armación y todo, despensa, ahí lo frigorífico, el arca, una isla para el comedor y todas esas ventanas hasta el suelo. Aquí era una ventana solamente hasta la altura de la cintura, pero Ok. se bajó y la ligación con todo para tener el espacio todo a mirar el mar. Entonces tú aquí tú quitas este muro. Sí, Ujú. había una puerta Ajá. con una pared, era todo cerrado para acá. En la cocina era diferente, era distinta, tiene un armario aquí, tenía una bancada allá, entonces eran dos líneas paralelas y por acá pasabas, circulabas para una puerta que abrías para llegar al comedor Ok. de la sala. Qué limpio quedó, ¿verdad? Se siente como muy obvio la solución así. Y siempre estás una vez más mirando los dos lados, la naturaleza, el mar, de todo, Claro. siempre. ¿Y el piso de qué material es? Eso es como el otro, Ajá. eso es autonivelante, epoxi, que es una layer de 2-3 milímetros que cubre todo, que te torna sin juntas, sin nada, 2, 3 milímetros. sí, Ah, pero el epoxi. Pero el epoxi. concreto ya en No, total, por abajo 10-12 centímetros. 10, 12 centímetros. La piedra original se mantuve a la vista, pero todo lo que no era piedra se cubrió con ese material. Arriba tenía 3 cuartos que partilhaban una casa de baño, se transformó en 2 suites, 2 cuartos cada uno con su bañero. Ok. ¿Quiere mirarlo? Qué impresionante es el cambio, ¿verdad? De ver la casa por fuera a este interior. Sí, sí, Se siente. sí. Pero hay la preocupación principal afuera Ujú. era que la construcción se mezclara con la naturaleza, con naturaleza, Sí, naturaleza, sí, totalmente. con los colores del paisaje, el mar, el cielo, la piedra del cabo, todo eso. Qué increíble el contraste, ¿verdad? Cómo estás allá afuera en un mundo mucho más rústico, más campirano. Pues llegando arriba, había una sala, una casa de baño que servía 3 cuartos, que se entraba por acá, pero se cambió ese hecho de los 3 cuartos, 2 suites. ¿Sí? Eso era un mezanino, pero se quebró la pared, se pone en cristal para mirar y para la transparencia, para la conexión entre los diferentes espacios. Buenísimo. Y qué bien entra la luz, ¿verdad? Tiene un Sí. juego ahí de claroscuros. Muy agradable. Entonces,
Cuando dices baño, ¿te refieres a... Era un gran baño? Sí, único para los 3 cuartos. Ok, Entonces se transformó, se ha hecho 2 suites, una para acá. No vi esa ventana, la ventana era para atrás, pero así se puede mirar el mar también, y esa ventana también no existía, entonces también es para mirar el cielo y todo. ah, claro. Y aquí la casa de baño, por acá, que una vez más está disimulada, como si fuera, no existiese, y después abres la puerta y te vas al baño. Una vez más la piedra hasta la cintura, como un lambril, y solamente después la ducha con piedra hacia arriba, hasta el techo. ¿Y es la misma piedra que veíamos en la casa anterior? ¿O es diferente? Eso es un poco distinta, que tiene más veo. Esa es como que piel de tigre. Es un mármol extremos, aunque, pero un poco distinto. Tiene más presencia del vello. De la vez. Claro. Interesante la altura de esta jabonera, ¿verdad? Un poquito más alta de lo que estamos acostumbrados a ver, pero se ve muy elegante. Un poquito de luz cenital, digo, baja ahí. Y esto es interesante, ¿eh? Los juegos de las luces. Para simular algo que no es muy, muy característico, siempre jugando con la luz, para parecer o sembrar que es una luz del cielo cenital. Claro. Al otro lado, una otra suite, un poco más grande, en que la casa de baño ocupa el espacio que era antes un cuarto. Entonces, ahí se un poco más grande. Cuarto que también no tenía esa ventana, y así puede estar en el cuarto y mirar quién está llegando, y así, que tenía esa No vista. tenía ventanas el cuarto. Solamente eso. Ok. Nosotros también cambiamos un poquito la posición de las ventanas de todo, porque era un poquito raro, que no estaba organizado, no había un lenguaje, un alineamiento, una preocupación estética de conjunto. Entonces hemos cerrado unos, abierto otros, todo con el objetivo de quedar algo más equilibrado, que hubiera sentido, ¿no? Qué bien se ven los vanos con la luz blanca. Y otra vez, no hay ninguna luminaria en el techo, ¿verdad? No. Solamente las de los muros y la luz natural. Y vean este baño. Aquí también ha ido el trabajo de decoración, de algunos interiores de una otra persona. Está muy bien hecho, ¿eh? Es muy elegante la elección de los tonos, ¿verdad? Estos grises muy suaves, los blancos. ¿Y este baño? La piedra ahí es extremos, blanco extremos, y ahí se puso como que si fuera un tanque de una piedra excavada para tomar el baño. ¿Y qué altura tenemos, eh? O sea, aquí sí llegamos Ahí al un metro. metro 10, 1,20 m. Pero que te puedes acostar aquí, ¿verdad? La tina tiene una buena dimensión. Y fíjense estos tragaluces. Estos tragaluces son interesantes porque se regulan, ¿verdad? O sea, es difícil, pero esta cortina, esa cortina con esos rieles te permite cerrarla completamente. La hemos visto en los áticos, ¿verdad? En los tapancos de algunas casas. Algunas son automatizadas. Obviamente también hay un trabajo en el control del vidrio. Son dobles vidrios,
con cámaras de aire para que no se sienta tan caliente. Qué bonito esos guardapiés. Las esquinas, las uniones. Y este elemento, Es ¿cómo? solamente para poner libros o fotografías, solamente decorativo, para poner algo aquí que quieras, un cuadro, una pintura. Que también ayuda, creo que a no tocar el muro, ¿verdad? Sí, Como, me está bastante un ujú. poquito, de verdad. Sí, pensé como para Entonces, los niños. Y los propietarios estaban, ¿perdón? los dueños estaban conscientes que le ibas a dar un lenguaje tan contemporáneo, tan Sí, minimalista aquí sí, al sí, sí, interior. sí, sí, sí. No sé cómo era en el proyecto original, ¿verdad? Si también aquí los muros de qué color eran o... Un poco distinto, con más tradicional, no tan decorado, Ujú. pero a él le gusta también tener una cosa por fuera que es tradicional, pero también con un lenguaje contemporáneo, actual. Y dentro, entonces, que no necesitaba tanta manutención o algo más resistente, algo así, que aguanta un poco de todo, ¿no? Claro. Que vas a poner, a cambiar el color de las cortinas, de algo así, que vas a cambiar el feeling de la casa. Ujú. Qué importantes fueron estos escalones, ¿verdad? Dejarlos de piedra. Le dan, Sí. le dan ese toque a la casa y la chimenea también. Aquí sí puede llegar a ser mucho frío, ¿verdad? Sí, Es un vidrio eso templado. se cambió un poco también allá. Aquí es una zona de lectura y después el gran diferencia que es el pasaje que antes era una casa más, algo distinto, que pasó a ser un espacio de estar, casi una antecámara entre la zona social y los cuartos. Y Este una vez espacio, más, miras afuera, pero de fuera no te miran adentro. este espacio es muy potente. Sí tiene muy... Como que no te lo esperas, ¿verdad? Como que estás pensando en entrar a una casa con muros, ¿verdad? Mm. Muros gruesos. Como que no te imaginas que de repente va a existir esta conexión con el Eh, exterior. eh, si viene una visita, o para afuera donde nosotros paramos, o entonces para más arriba, y después viene por esas escaleras abajo. Entonces es la primera vista que tiene de la casa muchas veces, Ujú. cuando así mucha gente, una fiesta o algo así, es por acá. Entonces queríamos que ese elemento era muy importante en ese percurso, en ese Ujú. circuito. Aquí tenían una puerta, allá una otra, pero se tiró para ver siempre esa transparencia, esa flexibilidad, esa fluidez entre los espacios. Eso era sin madera natural, se lacó, se pintó de blanco. Ujú. Acá no se movió nadie, entonces, ¿no? Y acá es una ligación totalmente distinta para para el piso abajo, la sala de polivalente que hace partido, un cine o algo así. Y acá una master suite que era distinto porque si entraba por acá, tenía la casa de baño por acá, entonces no era una suite, entonces se cambió la organización y se echó. Acá tenemos la master suite con una vista increíble, entonces volvemos la cama y todo para esa vista increíble donde oeste es para allá, entonces se puede ver un pôr do sol increíble al final de la tarde, y que tiene también esa baranda muy simpática. Siempre la protección con los árboles y todo del viento norte, noroeste es lo más fuerte. Estos marcos también juegan un poco, Sí, ¿verdad? para marcar las Ujú. ventanas metálicos con el...
pintados y lacados con el color del azulejo, para que sea una mezcla todo más homogénea, Integrado. una constante. Después hay una puerta pivotante que se puede cerrar, pero ahora con eso no, con esa cosa no Claro. sucede. Queda aquí también vista para afuera, para la piscina y todo. Ahí está. Por el exterior también tiene una pequeña terraza. Y acá la casa de baño con una bathtub isolada, la ducha y una vez más el azul macaúbas, pero eso no es tan azul, es más gris, pero no conseguimos tener cantidad suficiente de lo mismo de la cocina para acá, pero es lo mismo tipo de piedra. Y acá separado la toilette. Espejo para doblar el espacio, que es un poco más estrecho. Entonces, para ganar una otra amplitud. Genial. Interesante, ¿eh? Mármol. Nunca me había puesto a pensar en eso que dices, que es muy diferente, es muy difícil conseguir el azul Azul en la tierra. en la tierra. Me gustó este mueble también, ¿verdad? Consigue funcionar para varias cosas. Eso es de la arquitectura de interiorista, Ujú. la decoradora que ha hecho. ¿Tú te imaginabas así la cama? ¿O cómo la Sí, imaginas? siempre con esa dirección Sí. para mirar. Nosotros hemos hecho un design, un dibujo, Ujú. pero después no sé seguro si íbamos a hacer la decoración o no, pero después ha sido una otra persona a hacerlo. La decoración la ha hecho una otra persona. Corrimos para por la luce. Taiman Túnel acá está haciendo obras. Ok. ¿Vale? Ah, ya, ya, ya. Entonces acá no vas a mirar. El bañero sí, está. Pero el color es lo mismo de la piedra del cabo, que tiene unos elementos, pero acá no vas a mirar mucho. Tiene una pequeña cocina de apoyo, para si quieres tener una fiesta o algo así, tomar unas copitas y tal. Hay una para libros, hay para PlayStation, para mirar el cine también. ¿Y este Y espacio todo qué eso. era? Ese espacio era un poquito, era como un cuarto, una suite, tenía como un apartamento separado. Ah, ya. Entonces, pero él se puso eso en el molino Ujú. y acá se quedó una área más social. De juegos, perfecto. Pero con una copa o cocina también, porque si tienes una fiesta y todo, están aquí los chicos jugando, asistiendo a un film o algo así del cine. Siempre no tiene que ir al otro lado de la Claro, casa, entonces. claro, claro. Oh, funciona perfecto. Me gustó ahora que las puertas las haces de este Y, tono como y es el rosado. mismo color Ujú. como la La fachada, la fachada. afuera Ujú. de la Piedra del Cabo. Entonces, con dos, tres colores, también hacer toda la casa para que haya una lenguaje que lo entiendas y que percebas que es todo parte de lo mismo. Claro. En el túnel también el color de los azulejos viene para adentro. Entonces tú percibes que es un volumen, es un otro volumen que están unidos por algo que no es materia. Entonces el cristal, espejo, cristal, eso es como no es materia, pero lo conecta a ambos los volúmenes sin ser materia. Casi es eso el principio que está por detrás. Que tú entiendas que son dos volúmenes distintos, pero el material continúa para adentro, que solamente tienes una ligación. Excelente. Me llama mucho la atención ese espacio porque
Cuando tú, Acá de cabo, allá blanco. Entonces cuando vas de fuera no se reconoce, pero cuando estás dentro, todo es el ya mismo te mundo. entendí. Claro. Y tiene salida a la terraza también, Sí, ¿verdad? Ujú. Escalera ya que ya era así, sí, 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 sí. Eso existía. Pero no tenía eso, no tenía eso, no tenía eso. Era más tradicional, con madera y con todo. ¿En algún momento se pensó en haber entrado a Era, este espacio? era por acá. Era en la entrada. Pero después los dueños han dicho, no, la cocina es por donde nosotros entramos, vamos a olvidar la entrada por acá. Anteriormente tenía una puerta por acá, Claro. pero dice, no, no queremos más entrar porque tenías una de esas puertas también, era una puerta pivotante en cristal, pero se podía entrar, pero después no, vamos a hacer la entrada solamente o por la sala o por la cocina, y no más una puerta tradicional, puerta de entrada en la casa. ¿Y qué era este espacio? ¿Era un vestíbulo? ¿Era Sí, una terraza? era un ¿Porche? vestíbulo y un espacio para los niños brincar. Tenía unos juegos y unas Juguetes, otras así. cosas así. Qué interesante, porque Pero esa sí, decisión te cambia todo, ¿no? Eh, sí, sí, Este espacio se vuelve una sí, sorpresa durante el recorrido y antes era el acceso. Entonces el espejo también lo das para darle privacidad, ¿verdad? sí, A sí, este sí, espacio. sí, sí. Mucho, gran parte es para Ujú, eso. Y lo material, el color, que tú piensas, pues se ve que lo mismo ujú. volumen, en el otro lado, pero que son conectados por ese cristal. Y hay otro espacio similar, ¿verdad? Son dos. O en algún momento, o era el mismo el que se veía del otro Del lado. otro lado es eso. Claro, como que de repente, Pero ahora vamos a hacer un spa ajá, y vamos a usar la misma lógica de ese que, sí, que de fuera no lo miras, que sí. te refleje toda la envolvente, pero pues adentro va a estar el sauna, jacuzzi, piscina. Así. Es un No, otro que nos han pedido. es que como que se antoja, como que se antoja el recorrido, Sí. es tanta la sorpresa que si fuera un museo, ¿verdad? Sentirías que vas a pasar por varios de estos articuladores. Va a quedar muy bien. ¿Y dónde va a ser? Vas- hemos pensado usar el tanque atrás. Ok, Hemos hecho un proyecto totalmente, pero ha cambiado de idea los dueños. Entonces ahora, porque dicen que allá, que no hay mucho, que la utilización por el viento y todo, que se lo usan 1 o 2 semanas. Entonces que queramos, como estaba malo las máquinas de las bombas de todo, entonces vamos a hacer allá vamos a hacer hacer una piscina más pequeña y ok. hacer también una sauna, un jacuzzi, algo Ah, así, ok, ok. en esa área. Pero ha hecho para allá, ha cambiado la idea, ahora para allá, pero no empecé. Estoy esperando el levantamiento topográfico para Ok. empezarlo. ¿Y más o menos qué dimensiones va a No tener va a la ser muy, pieza? no va a ser muy grande, 10 por 10, Ok. algo así. Allá era 10 por 10, 12 por 12. Acá va a ser, no sé, tengo que dibujar en un poquito, no está, Qué pero bueno. pienso que va a ser un poquito más rectangular, no tan cuadrado como era allá. Ok. A ver, Un poco más esta proporción. sí, un poco más rectangular, sí. Ujú. Va a quedar bien. Va a quedar bien. Espero que sí. Espero que sí. Y de ese lado son servicios. Sí, para un lavabo social para las visitas, Ujú. pero que ya existía, que nosotros nos intervimos porque era de piedra, estaba muy bien. Una parte técnica de máquinas de ropa y algo así, lavandería, Muy bien. aunque también atrás. Y es hecho, Muy bien. eso es. Pues muchas felicidades, maestro. Qué bonita intervención. Cómo la arquitectura le da otros Un 100 poco años de distinta vida, de la ¿verdad? otra, pero la otra era un plot vacío, sin nada.
Aquí es una rehabilitación de algo que ya existía. ¿Y qué te gusta más? ¿Qué te gusta más hacer? De todo. Un poco por necesidad con la crisis, mucha gente, mientras comprar un lote, hacer una casa, prefería mejorar un poco su propia casa que ya tenía. Entonces, mucho por necesidad, el trabajo que aparecía, que nosotros hacemos con lo mismo gusto, pero en los últimos años cambió un poco, las personas, también por la COVID, las personas vienen el apartamento que tiene, pequeño o grande, pero en la ciudad, para tener un poco de ar libre, ar puro para los niños, poder correr, brincar y todo. Entonces también es algo que nos encanta poder pensar de todo, algo de nuevo, de from scratch, de no hay nadie, de repente ahora hay algo único, especial. Son cosas distintas, pero ambas nos encantan a los dos. Excelente. Maestro, muchísimas felicidades. Muchas gracias por compartirlo. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? En www.joaotiagoaguiar.com, www.joaotiagoaguiar.com, o en Instagram en João Tiago Aguiar. Si vas a buscar, que vas a encontrarlo, que están ya publicados. LinkedIn también, pero es eso. Muchas Tiago Aguiar gracias. Arquitectos, un equipo somos 15, 16 personas, pero gustamos de hacerlo como algo especial y único. Como debe de ser. Muito obrigado. Gracias a usted. Hasta pronto, jóvenes. Un gusto. Cota Paredes, adelante.